El problema no termina ahí, en ya no agarro las cosas de la otra persona y me limito a mi espacio para ya no generar el problema. Es que el problema de estar en el mundo es que no estás solo. Es que la relación de pareja de por sí es una estructura abierta, nunca es una estructura cerrada. Una estructura abierta se considera que es, desde la parte de la escritura, es algo que no tiene un fin, como cuando vas al cine y ves una película y no supiste en qué terminó. Y si la estabas viendo con un grupo de amigos, de amistades, cada persona tiene en su mente una hipótesis en qué concluyó o qué pasó con los personajes, cuál fue el final. Eso es una estructura abierta. Una estructura cerrada es cuando totalmente tú tienes el final ya bien detallado, bien escrito de cómo es que va a culminar. Y la relación de pareja todo el tiempo es una estructura abierta. Nunca sabes cuál va a ser el final de la relación cuando la inicias. Porque se inicia con la expectativa de que vas a estar con la persona para siempre y que se van a amar hasta la eternidad y que se van a seguir amando en el otro mundo y en el más allá y cosas que se oyen muy románticas, pero realmente pues carecen un poco de sentido. El, ¿Por qué? Pues para empezar, porque el- como decía Sartre, el amor es en el mundo. Y siempre que el amor sea en el mundo, ese amor va a estar contaminado. El propio amor trae en sus entrañas el propio germen de su destrucción. Y desde la parte de la biología, una estructura abierta es algo que está propenso a como contaminarse, como una herida abierta. En cualquier momento puede entrar una bacteria y se contamina. ¿Por qué? Porque no está cerrada. Y una relación de pareja todo el tiempo está de la misma forma, está abierta. ¿Por qué? Porque el estar en el mundo no te hace estar solo, te hace estar con muchas otras personas, con otros muchos individuos, o lo que Heidegger le llamaba con el Das Man, que era la multitud, y tarde o temprano uno de esos te va a contaminar la relación. Así de simple, mientras la relación sea una estructura abierta, nunca va a faltar un tercero que empiece a contaminar la relación, ya sea a través de habladurías, de chismes, de querer ingerir incluso sentimentalmente con otra persona, pero la va a contaminar, porque no se está solo en el mundo, se está con nosotros. Ya desde esa parte es complicada la idea o sostener la idea de que eh, esa relación va a perpetuarse por muchos años. Realmente pues no es más que una expectativa que se tiene dentro de la persona, pero que con el tiempo pues ya no contrasta en la realidad. Eso no quiere decir que las personas no puedan seguir durando muchos años en matrimonio o en pareja. Sí las hay, pero no sabemos realmente cómo es que han llegado ahí, de qué forma. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando esa estructura abierta se contamina? Tiene que evolucionar, o en dado caso, pues usted tiene que llegar eh, a la separación o al divorcio. Pero no siempre el divorcio es la mejor opción.
las personas que se divorcian, estadísticamente viven 8 años menos, o viven 4 años menos, y si vienen de padres que también fueron divorciados, que normalmente se repiten los patrones, se pueden vivir 8 años menos. O al menos eso decía Goodman en los estudios que llevó a través de muchos años. Incluso en otros estudios pues arrojan datos similares. Las personas que tienen incluso conflictos maritales, pues tienden a disminuir no solamente su calidad de vida, sino su propia longevidad, y tienen consecuencias más negativas dentro de el propio eh, matrimonio y en su círculo social, e incluso el círculo familiar cercano, en la afectación de los hijos y en su propia individualidad en la parte física. También las personas que tienen el conflicto dentro del matrimonio, o incluso que llegan al divorcio, pues son más eh, proclives a tener problemas de hipertensión, son más sensibles a cuestiones o a fallas cardíacas, incluso algún tipo de cáncer, a tener ya algún problema con algún tipo de adicción. Eh, Aunque también si el matrimonio ya está muy conflictuado, es mejor realmente tener una separación en paz que una relación todo el tiempo en guerra. Ya por cuestiones de salud mental y salud física, y por las consecuencias sociales que van a arrastrar a los hijos, pues es mejor la separación definitiva, o lo que vendría siendo tal vez el divorcio en caso de estar casados. Eh, Ese es parte del problema que atraviesan los matrimonios contemporáneos. Si de por sí el vivir en sociedad hace que la relación se contamine, pues el matrimonio contemporáneo que vive en el mismo espacio con los padres, pues es más factible que le suceda. Están casi predestinados o predeterminados a que eso suceda en algún momento del ciclo vital de la relación. ¿Qué es lo que ayuda mucho a paliar ese tipo de situaciones? Pues la comunicación. La comunicación. Cuando la comunicación tiende a ser más fluida, más asertiva entre los pares, pues es más probable que esa relación vaya resolviendo conflictos. Pero es difícil el tener determinadas habilidades sociales desarrolladas para que esa comunicación sea fluida, sea asertiva. Influye mucho en el estilo de comunicación que tenga cada cónyuge. Puede tener un estilo de comunicación agresivo, donde todo el tiempo entre con una palabra ofensiva para reclamar algo, decir algo, un tipo de comentario. O puede ser una persona totalmente pasiva, que ve que el otro habla agresivo y no defiende sus derechos, y prefiere de alguna forma someterse ante el otro y agachar la mirada. O puede ser, o lo ideal más bien, pues fuese que ambas partes fueran asertivas, que no llegaran ni a la parte agresiva ni a la parte pasiva, porque se pierde el reconocimiento y la validez del otro. Y también esa parte pesa, y empieza a pesar en ambas partes. Es algo parecido a lo que decía
Hegel en la idea que mostraba del siervo y el señorío, donde el siervo quiere, o más bien el señorío, o el señor somete al siervo a través de la violencia. El siervo en el momento entra a la batalla, pero ve que el otro va con más decisión, que eso le puede costar incluso la vida, y pues frena la batalla. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que eh, se empieza a frustrar el señor, llamémosle el dominante. ¿Por qué se empieza a frustrar? Porque no tiene el reconocimiento del dominado. Porque no es un igual el que le está dando el reconocimiento. Y en las parejas pasa algo parecido. Una pareja, para que funcione de manera más estructurada, tiene que haber un dominado y un dominante, pero donde ambos estén aceptando ese rol, donde el que esté llevando la parte de la parte dominante en su toma de decisiones no esté perjudicando a la otra parte, sino que él tome las decisiones como parte dominada, perdón, como parte dominante, pero sus decisiones benefician a ambas partes. E incluso la otra parte llega a tener el intercambio de rol y llega a ser el dominante y el dominado. Pero esas son parejas complementarias. El problema se suscita cuando vienen las parejas simétricas, donde ninguno quiere ceder el poder al otro para la toma de decisiones. Y arrojan el problema al infinito. Y eso nunca llega a ningún lado. Porque ambas personas tienen un problema en las relaciones de poder. Ninguno lo quiere ceder. Entonces, en esa batalla no hay ganadores. Ni hay una buena interacción. Pero en gran parte es porque está fallando la comunicación. La comunicación es indispensable. Goodman tenía una idea donde él ponía 4 factores o 4 indicadores fuertes de posible divorcio. Y entre esos 4 ponía lo que era la parte del desprecio. De hecho, lo consideraba que cuando se llegaba a la parte del desprecio, pues era la parte donde ya no había mucho que hacer, y casi era la antesala del divorcio. ¿A qué se refería con el desprecio? Pues cuando la otra persona se siente superior a la otra persona. Pues porque a lo mejor tiene un grado académico más elevado, o porque tiene un nivel intelectual más elevado, o porque tiene una postura de poder más elevada que el otro a través de la parte laboral o la parte económico-laboral, o porque tiene un determinado influyentismo. Entonces, eso genera que la otra persona menosprecie a la otra. Y se ven pequeños detalles cuando la persona está hablando y la otra persona le está corrigiendo hasta los más mínimos detalles para exhibir su inferioridad. Ese era el principal indicador que Goodman consideraba como la antesala del divorcio. Pero pues no deja de ser un problema de comunicación, al igual que la indiferencia. Cuando las personas pues, tienen un conflicto y lo quieren mediar, difícilmente un conflicto se va a solucionar, porque no se puede muchas veces dar reversa a lo que se hizo, pero sí se le puede buscar solución. Entonces, ¿dónde se mostraba la diferencia? Cuando la otra persona en el diálogo empieza a ser cortante con la otra persona, ya no tiene una escucha activa con la otra persona, y emocionalmente pues se ve que le da igual lo que la otra persona le esté molestando de la relación.
ese era otro factor importante, aunado al de la parte defensiva, donde la persona eh, le dicen, ¿sabes qué? Es que no me gusta eh, tu conducta que tienes cuando te vas a trabajar y quedas de llegar a una hora y resulta que no llegaste, y tal vez el sujeto no llegó porque se quedó a convivir con los amigos, a cruzar unas copas, y dejó eh, algo sin terminar que ya había pactado con la otra persona, tal vez en un determinado horario, y ya no lo cumplió. Entonces, si la persona afectada, la pareja, le dice, oye, pues es que habías quedado de llegar y no llegaste, y eso me afecta, me molesta, y la otra persona puede hacerse todavía la ofendida, o viceversa. La otra persona puede atacar a la persona que cometió el error y decirle, pues es que nunca vas a cambiar, contigo siempre es lo mismo. Pero ya no está atacando la conducta con la que no está de acuerdo, que a lo mejor fue su irresponsabilidad o el problema que tenga de consumo, por el cual se quedó tal vez con los amigos, sino que está atacando de forma directa lo que es la personalidad del sujeto, diciéndoles que siempre eres así, es que nunca vas a cambiar, es que contigo siempre es lo mismo. Entonces no está en desacuerdo con la conducta en específico, sino que está atacando y está en desacuerdo con esa parte de la personalidad del sujeto. Y eso tampoco no lleva a ningún lado. Eso lo único que va a hacer es que se siga perpetuando el conflicto. Y la otra parte que manejaba Goodman en sus estudios era totalmente la del amurallamiento, donde la persona ya se cierra, se limita a la comunicación con el otro, eh, empieza a considerar que por más que se esfuerce no va a hacer cambiar a la otra persona, y eso lo único que va generándole pues es más frustración. Él en sus estudios consideraba que esos 4 indicadores eran los que estaban totalmente como en la víspera de lo que era una ruptura de pareja, que muchas veces iba a terminar en un divorcio.